Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy tenía pensado hablaros sobre algunos de los jugadores que peor lo están haciendo en algunas estadísticas, ¿no? Simplemente repasar un poco, sobre todo algunas estadísticas avanzadas y hablar mal de algunos jugadores o destacar algo negativo a algunos jugadores, independientemente de que tengan otras virtudes, pero luego decidí darle una vuelta y agruparlo todo para básicamente crear el peor jugador posible en base a esta temporada. Es un vídeo bastante, bueno, no os lo toméis en serio, vale, es una broma, pero sí que he estado eso, recopilando estadísticas reales y creado eso, al peor jugador posible de cara a esta temporada. Originalmente quería hacer un Frankenstein y ir poniendo pegotes de recortes de los jugadores, pero era tan horrible que decidí dejarlo pasar y simplemente vamos a ver esos stats, ¿no? Y bueno, antes de nada, si estáis aquí, me imagino que es porque os interesa la NBA. Decidme si os ha gustado este vídeo y queréis que haga a la inversa, el mejor jugador posible en base a la estadística avanzada de esta temporada. Y nada, muchas gracias a todos, como siempre, dadle like al vídeo, suscribiros, tengo un enlace afiliado. Me estoy planteando muy seriamente empezar a hacer lo de los miembros del canal, estoy dando una vuelta aún, pero a lo mejor ya cuando esté publicado este vídeo tenga algo operativo ahí, pero eso, muchas gracias a todos también por el feedback sobre eso, porque he visto que hay personas a las que les gustaría apoyarme y yo lo agradezco muchísimo, desde luego, muchas gracias de verdad. Y vamos a empezar entonces con esta idea así un poquillo rara. Y empezamos, en primer lugar, viendo, bueno, estas son las estadísticas las estadísticas de las que vamos a hablar. Vamos a hablar de del jugador que está siendo el peor en bandejas, el peor en floaters, el peor en tiros de media distancia, en tiros de media distancia largos, esos casi triples, el peor triplista de la NBA, el peor tirador de tiros libres, el peor reboteador, el peor pasador, el jugador que más pierde el balón y por último el peor defensor de la liga. Esos son un poco las stats que he agrupado, pero vamos a empezar por altura. Y creo que a nivel de altura, es cierto que hay jugadores incluso más pequeños. Al final he puesto un 85, hay algún jugador de 1,83 m, pero bueno, esa altura de más o menos Fred VanVleet, un poquillo menos. Pues si partes de esa altura y tienes limitaciones, es probablemente el peor jugador de la NBA. Si quisiéramos mencionar a alguien en particular, incluso en contrato dual hay jugadores más pequeños como Jacob Gilyard, ¿no? Pero sí, básicamente jugadores de tamaño Fred VanVleet, Chris Paul de 6 pies, 6 pies, 1, dependiendo de dónde lo mires, probablemente más bajos. Sería una base interesante por la que empezar. Pero vamos entonces a hablar poco a poco de algunas estadísticas. El jugador que peor está tirando bandejas esta temporada. No estoy buscando números absolutos porque sí que habrá jugadores que han tirado un 0%, ¿no? He buscado como mínimo algo de volumen, pero el peor definidor, digamos, de bandejas esta temporada está siendo Jevon Carter, que está anotando un 27,3% de sus bandejas. Eso quiere decir que básicamente cerca del aro es peor que en cualquier otro lado del campo. Es un jugador muy pequeño que está jugando menos este año y esto sí se nota también, pero bueno, sí. Vamos a empezar con el pack de bandejas de Jevon Carter, ¿no? Pasamos ahora al floater, que es esa bombita, ese tiro desde un poquillo más lejos del aro, pero todavía un tiro que debería ser sencillo. El peor floater de esta temporada, el jugador que peor lo está haciendo con bastante diferencia, es Doug McDermott, actual jugador de los Pacers, antiguo jugador de los San Antonio Spurs. McDermott es un francotirador desde 3 que en este rango no ha tirado tantísimos, obviamente, pero bueno, algo ha intentado y ha anotado el 14,3% de ellos. O sea, un tirador terrible de bandejas, aún así dos veces más eficiente tirando bandejas que tirando floaters. Partimos de una base interesante. En tiros de media distancia, hay un nombre que me ha sorprendido mucho encontrarme aquí. Hay jugadores tirando peor, pero he buscado un volumen un poquillo aceptable, aunque no sea un tirador de volumen, tampoco a media distancia. El jugador que peor está tirando en este rango desde, bueno, sí, el típico tiro de media distancia es Deni Avdija, que está anotando el 8,7% de sus tiros en este rango. O sea, fatal, fatal, fatal. Avdija ha mejorado muchísimo este año y está tirando muy bien de 3. Es un defensor sólido, es un buen jugador, pero uff, esto está siendo terrible. Y el peor tirador de esos tiros realmente malos de media distancia, hay pocos jugadores que tiren en general esto, por lo que ha sido más complicado, pero buscando a alguien con un poquillo de volumen que esté tirando mal, Christian Wood está promediando un 18,2% de acierto en sus tiros de media distancia largos. Wood no está teniendo un buen año en los Lakers, pero desde luego no dejemos que dé ese pasito adelante y no tire triples y se tire estos tiros, porque un 18% desde 3 está muy mal, pero si por encima el tiro vale 2 puntos, ni lo intentes. Y hablando de triples, esto sospecho que muchos os lo imagináis, de hecho os doy unos segundos para que lo penséis, pero de entre aquellos jugadores que han intentado algunos triples, no muchos, pero al menos un volumen aceptable de 3, ¿quién creéis que está siendo el peor de la NBA? Yo creo que es bastante sencillo, es un jugador recién drafteado, un novato, Ausar Thompson. Ausar Thompson se está tirando un 17,2% en triples. O sea, no he calculado el true shooting de este jugador, pero podéis imaginároslo, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora de los tiros libres, pero el mejor tiro, de hecho el tiro más eficiente de este jugador
aparte de la bandeja, sería el tiro de 3, porque entre tirar un 18% desde 2 o un 17,2% desde 3, pues tírate triples, chico. Y a nivel de tiros libres, Mitchell Robinson está ahí arriba, es el segundo peor tirador de tiros libres desde aquellos que han tirado algo. Mitchell Robinson creo que ha intentado como 38 o algo así, pero con 41 tiros libres intentados, un jugador que de hecho ahora mismo está sancionado, pero que ha anotado el 31% de sus tiros libres, o anotó mientras jugó, en Tristan Thompson. Tristan Thompson, para empezar, es sorprendente que esté en la NBA este año, pero los tiradores de tiros libres catastróficos anotan un 50, un 55%, un 40 y muchos. 31% es una auténtica aberración. Y ahí está Tristan Thompson. Y eso, de segundo estaba Mitchell Robinson, no muy lejos, que de hecho va a estar mencionado aquí poco después. No en los rebotes, porque Mitchell Robinson es uno de los mejores rebotadores de la NBA. Pero en rebote aquí no he buscado los números absolutos. He buscado el porcentaje de rebotes, básicamente esa estadística avanzada de cuántos rebotes consigue un jugador cuando está en el campo y hay un rebote disponible. Y había algún jugador peor que este, pero tenemos al único repetidor en estadísticas avanzadas, el único jugador que es 2 veces el peor en una categoría, porque ya estaba en la categoría de frauders. Doug McDermott es el peor reboteador de la NBA. En este momento, o esta temporada, ha conseguido solo un 3,2% de los rebotes disponibles. Y lo sé, hay contextos. Víctor Wembanyama es enorme, hay otros jugadores, a lo mejor el rol es que corran transición, pero lo estamos comparando con otros jugadores que también tienen un contexto en el que no necesitan coger rebotes. Y eso, Tyus Jones tal vez consiga alguno menos, pero McDermott mide 2 metros. Lo estamos comparándolo. Básicamente sus rivales eran los peores rebotadores de 1,85 m. McDermott le saca 15 centímetros a todos y en consecuencia es el peor rebotador de la NBA y por encima está tirando frauders fatal. Vamos ahora con el pase. El peor pasador de la NBA. Para determinar esto, básicamente he buscado el jugador con peor porcentaje de asistencias de la liga. Y hablaba antes de Mitchell Robinson, que sería el top 2 de peores tiradores de tiros libres de la NBA. Mitchell Robinson es el peor pasador de la liga. Una vez más, el rol influye, hay contexto en todo esto, pero bueno, esto es un ejercicio un poco interesante también por comprobar estos nombres, ¿no? Pero es más que nada un poco de broma, tampoco os lo toméis muy en serio, pero sí, Mitchell Robinson solo reparte un 3,3 de las asistencias totales de su equipo. Un jugador aún así de muchísimo valor que los Knicks estoy seguro de que están deseando recuperar, pero eso. Y a nivel de seguridad con el balón, yo creía que Mitchell Robinson iba a estar también por ahí, pero no. De entre los jugadores que reparten alguna asistencia, no muchas, pero bueno, que al menos lo intentan, más bien. El jugador con el peor ratio de asistencias perdidas de la NBA esta temporada es Andre Drummond, con un ratio de 0,47. Ese 0,47 quiere decir que por cada 2 pérdidas de balón no llega a una asistencia repartida. O sea, pierde más del doble de balones de lo que reparte asistencias. Esto está muy, muy mal. Y es un jugador que a lo largo de su carrera ha sido así. Cuando era más estrella, cuando era literalmente un All-Star, repartía más asistencias, pero las pérdidas siempre estaban a la par. Pero ahora está peor que nunca, la verdad. Y creo que reparte media asistencia por partido y supera la una pérdida por partido. Con lo que, bastante mal. Y para acabar, bueno, hay un par de cosas más, pero a nivel defensivo, he estado comprobando algunas estadísticas avanzadas y hay un jugador que es bastante consistente o sale de manera bastante consistente de peor o de segundo peor y aún por encima mide unos 10 centímetros más que alguno de sus rivales como Trae Young, por ejemplo, que todavía está en la zona alta. Sé que está defendiendo mejor, pero Trae Young sigue siendo uno de los peores jugadores defensivos de la NBA a nivel de estadística avanzada, pero Jordan Clarkson mide 10 centímetros más y tiene un rating defensivo de 123,2 que lo pone de último de la NBA, por lo que sí, vamos a imaginarnos que tenemos en este momento a Jordan Clarkson en defensa, midiendo 1,85 m, promediando un 27% en bandejas, un 14% en floaters, un 8,7% en tiros de media distancia, un 18,2% en tiros de media distancia larga, 17% en triples, 31% en tiros libres, 3,2% de los rebotes disponibles capturados, 3,3% de los pases repartidos de su equipo o de las asistencias de su equipo, más de 2 pérdidas por cada asistencia repartida, peor defensor de la NBA. Bronny James sí que sería mejor que este jugador, por cierto. Aquí sí que estamos hablando de un no jugador NBA. Y para acabar, esto ya es, bueno, es la realidad, ¿no? Pero este jugador obviamente tendría que estar en los Washington Wizards porque son en este momento el peor equipo de la liga. Los Pistons los han superado en récord. Y ya quería completar esto poniendo un nombre y he decidido, esto es totalmente subjetivo, pero para mí puedes considerarlo el mejor nombre de la NBA si quieres, pero creo que el peor nombre de la NBA es el de un jugador en contrato dual de los Philadelphia 76ers que tiene una historia muy rara y ese es Ricky Council IV. Creo que este jugador debería llamarse o ser Ricky Council IV. ¿Y por qué me hace tanta gracia este nombre? Esto ya lo he comentado en su momento, lo comenté durante el proceso del draft. Ricky Council IV o cuarto
Si tú estás acostumbrado a ver jugadores NBA y cosas como Marvin Bagley III y este tipo de cosas, sabes que les gusta mucho a los americanos lo de tener nombres de primera, segunda, tercera o cuarta generación. Entonces uno puede crear que Ricky Council IV se llama así porque su padre era Ricky Council, porque su abuelo era Ricky Council y porque su bisabuelo era Ricky Council. No. Su padre es Ricky Council primero. Y Ricky Council IV se llama así porque tiene otros dos hermanos que se llaman igual. Su hermano mayor es Ricky Council II, el hermano del medio es Ricky Council III y él, como es el menor de 3 hermanos, es Ricky Council IV. O sea que, bueno, es que básicamente protección de menores debería haberle sacado la custodia a sus padres, pero sí, se llama igual que sus dos hermanos. Así que sí, creo que me quedo con este nombre. Y nada, con esto hemos acabado este vídeo. Es, bueno, un poco de broma, ¿no? Pero decidme qué os ha parecido. ¿Os ha parecido interesante como mínimo escuchar los nombres de los jugadores que peor lo están haciendo en cada categoría? ¿Os gustaría que hiciéramos esto con los mejores jugadores en cada categoría e intentar crear al mejor jugador de la NBA este año? Y nada, muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.